El Congreso apoya derogar los plazos máximos de instrucción que aprobó el PP. Estiman que han favorecido la impunidad en procesos por corrupción, punto que han negado los populares a pesar de admitir disfunciones. Fue aprobado con la mayoría absoluta de Rajoy. La mayoría del Congreso ha apoyado hoy derogar los plazos máximos de instrucción de causas penales, aprobados con la mayoría absoluta del PP en 2015, al estimar que han favorecido la impunidad en procesos por corrupción, punto que han negado los populares a pesar de admitir disfunciones. Ante el consenso de todos los grupos para derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los populares han apostado por reformarlo, pero todo quedará en un brindis al sol, como ha dicho el portavoz socialista, Juan Carlos Campo, si no hay investidura, ya que concluirá la legislatura. Es un honor para mí defender desde esta tribuna la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es el artículo que limitó el plazo de instrucción o de investigación de hechos delictivos a 6 meses, prorrogables a 18, excepcionalmente 2 veces, si se declaraba a tiempo la causa compleja por motivos tasados legalmente. Desde que se aprobó por el Partido Popular en 2015, llevamos advirtiendo de las consecuencias, pidiendo su derogación. En mi caso, primero como magistrada y como portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Como diputada no pude intervenir la legislatura pasada, en octubre de 2016, porque me lo impidió una querella falsa de un ministro que se sentaba en ese banquillo con un juez corrupto, Salvador Alba, condenado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 10 de septiembre de 2019. Mintieron al Tribunal Supremo, como mintió Soria a toda España, lo cual casi se premia con un puesto en el Banco Mundial. El Tribunal Supremo admite la querella, provoca mi dimisión y me apartan de este Parlamento. No es un gran ejemplo de la separación de poderes, esa con la que a veces se les llena la boca, pero sí quizá de las cloacas del Estado. La utilización de las instituciones del Estado contra el rival político, que evidencia el momento de máxima degradación institucional en el que se tenía sumido el PP a este país y que llevó a la gente a las plazas. En este contexto de degradación institucional y de protestas legítimas, cuando el Partido Popular ostentaba esa mayoría absoluta, es el contexto de este artículo 324. Aprueban las leyes Mordaza para reprimir las protestas legítimas, la ley de tasas judiciales para hacer disuasorio acudir a la justicia, declaradas inconstitucionales después de su corrección para evitar que el varapalo fuera mayor, y este artículo 324 que impedía investigar los delitos más graves, corrupción, blanqueo, delito fiscal, delito medioambiental. Los otros no. Tenemos una justicia que era muy eficaz para el pequeño delito. Ya lo dijo el aún presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial pendiente de renovación desde diciembre, Carlos Lesmes. La ley está pensada para el robagallinas. Construyeron y aplicaron una justicia fuerte con los débiles y muy débil con los fuertes. Se aprobó este artículo sin consenso con las demás fuerzas políticas, sin la sociedad civil a la que había de afectar y sin la Judicatura y Fiscalía que habían de aplicarla. No conocíamos ni desde dentro la ignota Comisión Institucional de Expertos que realizó la propuesta de reforma. La conocimos cuando el BOE publicó que les otorgaban la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, la máxima condecoración en justicia por haber realizado esta reforma legal, bueno, esta propuesta. Eran 5 hombres, pero bueno, en la de delitos sexuales no había ninguna mujer, en esta había una. Y entre los hombres, casualmente, el abogado de Ana Botella, José Manuel Soria, y el juez Alba, pero esto son casualidades. Lo que sí que deberíamos pensar es si este país no necesita ya un gobierno progresista que termine también con las condecoraciones franquistas por confundir los servicios al partido político del gobierno con los servicios al Estado. El artículo 324 prestó un mal servicio al Estado y un buen servicio al Partido Popular. Era evidente que esa limitación de plazos en una justicia sin más medios humanos ni materiales iba a abocar a la impunidad de las investigaciones contra los poderosos, y así fue. Se lo dijimos a Rafael Catalá, Rafa para los amigos y para los imputados del caso Lezo y hoy cobrando de las casas de apuestas que inundan nuestros barrios, ese Rafa que escribió a Ignacio González: ojalá se acaben pronto los líos, y lo negó
pero fue exactamente así. No mucho después se acabaron los líos y se archivaron las investigaciones o se anularon las diligencias posteriores a 6 meses en el caso Pasarelas de Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia del Partido Popular, no por falta de prueba y esta vez no por la doctrina Botín, sino por no llamar a declarar al investigado en los 6 primeros meses y no poder declararla compleja. El caso La Sal, cuando el beneficiado fue otro expresidente de Murcia del PP, Ramón Luis Valcárcel. Los casos Nazarí y Alhambra de Torres Hurtado, que fue diputado con Alianza Popular, senador con el Partido Popular y alcalde de Granada 3 veces con mayoría absoluta del Partido Popular y la cuarta con el apoyo de Ciudadanos hasta que fue detenido prácticamente en la puerta del ayuntamiento. En ese momento, en el momento en que se aprobó esta ley, había como 60 casos de corrupción pendientes del PP que mi compañera Irene Montero enumeró en la moción de censura que este grupo parlamentario presentó contra Mariano Rajoy. La impunidad era y fue la consecuencia ineludible porque ese era el motivo, esa era la causa de la ley. No les bastaba con utilizar las instituciones del Estado, con apartar a los policías que habían investigado al Partido Popular, que por eso nosotros y nosotras propusimos que se aplicara el 126 de la Constitución española y hubiera la posibilidad de una auténtica policía judicial dependiente de tribunales y fiscalías para evitar represalias por hacer bien su trabajo, cosa que nos consta que ha habido, sino que también la ley estaba de parte de los corruptos. Los juristas, incluida la Asociación Jueces para la Democracia, la llamaron ley de punto final. Algunos lo estimaron exagerado. Nosotros, nosotras, lo llamamos ley Berlusconi. Nos parecía un ejemplo evidente de la degradación de las instituciones al servicio de la impunidad de los poderosos y desde dentro del propio Estado. Un magistrado del Supremo, que este sí es un jurista de reconocido prestigio y se acaba de jubilar, definió este artículo diciendo: es lo que sucede cuando el legislador legisla desde el banquillo de los acusados. Técnicamente fue muy defectuosa. Instruían los juzgados de instrucción, pero la declaración de complejidad quedó en manos de los fiscales, de la Fiscalía, abrir esos 18 meses en el momento de mayor desprestigio por su connivencia con el Gobierno y el nombramiento de fiscal jefe anticorrupción del señor Mois, aplaudido por los imputados del caso Lezo. Mayor prestigio para la cúpula de la Fiscalía. El PP dijo aquí que no había límites a las prórrogas. Esto sería absurdo y no es cierto, no es lo que dice la ley. Dijo que podrían apelar a la carga de trabajo de los juzgados, pero esto no es legal. Y cuando juzgados y fiscalías han interpretado ampliamente la posibilidad de prórroga, se han anulado. Y no sirve, y esto es muy importante, como dicen y repiten algunos acríticamente, para garantizar el derecho constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas. No es verdad. Técnicamente no tiene relación porque no son 6 meses para investigar a una persona investigada sin resolución judicial. No. Ha habido muchas archivadas sin llegar a tener persona investigada, entre ellas la del expresidente de Murcia. Y mencionando la Constitución o un derecho constitucional, me permito recordarles que entró en vigor el 6 de diciembre de 2015, el Día de la Constitución. Quizá esto nos sirva para recordar que tratan de tapar los autodenominados constitucionalistas con sus grandes banderas de España, que es la corrupción, la gestión del Estado como el cortijo privado y la impunidad. Los primeros 6 meses, desde ese 6 de diciembre de 2015, transcurrieron el 6 de junio del 16, que para los juzgados y fiscalías fue el Día de la Bestia, los 18 meses el 6 de diciembre de 2017 y los últimos 18 el 6 del 6 del 2019, hace 3 meses. Podrían haberlo evitado si hubieran querido, pero Ciudadanos y PP en la mesa bloquearon con 62 ampliaciones del plazo de enmiendas para una ley que solo tenía un artículo. Queda derogado el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y esta reforma en la transitoria afectará a los procesos en trámite a su entrada en vigor porque habría impedido impunidades. Una ley que cabe en un tuit, piden a la justicia que trabaje en 6 meses, pero en 3 años no la aprueban. Habría evitado impunidades, insisto, incluso un decreto ley del Gobierno antes de esa fecha, 6 del 6 del 19, que me consta que se valoró como situación de extraordinaria y urgente necesidad con las Cortes disueltas, pero tampoco se aprobó. Los efectos son, o eran todas las investigaciones complejas, esto entonces era un artículo inútil y un fraude de ley,
o no lo eran y terminaban en impunidad. El único truco legal, por supuesto, que aplicamos en los juzgados y tribunales fue el sobreseimiento provisional. Ordenas una prueba, sobresees y mientras no computa el plazo. Pero este sobreseimiento, señoras y señores, es alzando las medidas cautelares. Ni prisión provisional ni un mísero alejamiento pueden mantenerse con una causa sobreseída. Por lo tanto, fue una mala noticia, no solo para la corrupción, que era lo que pretendían, sino para delitos sexuales contra menores a los que no se había explorado o practicado la prueba pericial, para delitos ambientales, para malos tratos habituales en los que había que hacer una pericial psicológica y forense un poquito más allá de 6 meses, pero que no cabía en el 324 ni para causa compleja. Habría sido un auténtico despropósito si no hubiera coincidido con su propósito. No puedo terminar sin mencionar de nuevo a las 5 víctimas directas de la violencia de género de ayer, 16 de septiembre del 19. 3 mujeres asesinadas y 2 niños de 4 y 7 años profundamente dañados, devastados por una violencia machista que sí tiene género. Es violencia machista, como la violencia racial tiene raza. El machismo es una enfermedad de transmisión social y el virus letal del negacionismo de la violencia machista y del profundo desprecio del feminismo ha entrado en este Parlamento y en otros y en pactos de gobierno que por acción y por omisión aprueban recortes en igualdad y desprotegen a las víctimas. Si aquellas eran las consecuencias ineludibles del 324, las consecuencias del retroceso y la desprotección de la violencia de género son más víctimas. Quienes apoyan esto, por favor, piénsenlo, reflexionen y no respondan solo con silencio, con minutos de silencio, cuando las víctimas desprotegidas son asesinadas. Muchas gracias. Gracias, señora Rosell. En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Nogueras y Camero. Presidenta. Gracias, presidenta. En Junts per Catalunya consideramos que como regla general fijar límites tiene que ser siempre en beneficio de los ciudadanos, puesto que no puede haber límites si no van acompañados de recursos. Nosotros vamos a votar a favor de la propuesta que presentan los compañeros de Podemos. Muchas gracias. Gracias, señora Nogueras. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Sí, muchas gracias, presidenta. Se trae a debate en este que parece final de esta 13 legislatura, como ya se hizo en la 11 y 12 anteriores, el controvertido artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras la redacción dada al mismo por la Ley 4115 para limitar, como ya se ha dicho, la duración de la fase de instrucción en los procesos penales. Y nos malpensamos que volverá a pasar lo mismo que en el pasado. De nuevo, se quedará en el cajón. En la 11 legislatura, por repetición electoral. En la 12, también, como ya se ha indicado, por la labor de obstrucción parlamentaria a la que el Partido Popular y Ciudadanos sometieron la tramitación de una proposición de ley de reforma patrocinada por Podemos. Nada menos que 62 prórrogas acordaron entre el Partido Popular y Ciudadanos y hasta que sobrevino el adelanto electoral. Y en esta 13 legislatura, que les voy a contar que no sepan, pero que no será obstáculo
para que expongamos nuestra posición frente a la iniciativa que se somete a consideración, por responsabilidad para con esta Cámara y con lo que representa, y también por responsabilidad con nuestros electores y la ciudadanía en general. Señorías, el actual artículo 324, como todos recordarán, se aprobó con el solo apoyo de la mayoría absoluta del Partido Popular y con la posición mayoritaria de los profesionales de la justicia, pues acortar los plazos sin incrementar los medios implica, se decía que iba a implicar y ha implicado, falsos sobreseimientos provisionales para que no caduquen las instrucciones, declaración masiva de causas complejas sin serlo y acusaciones poco fundadas, ya que no caben archivos salvo los motivos generales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni tampoco practicar diligencias fuera de plazo bajo riesgo de tacha de nulidad de lo instruido. Además, el reformado artículo 324 provoca, como ya se ha señalado, una incongruencia al separar al juez de instrucción de la dirección de la instrucción para la iniciativa de las prórrogas de los plazos, al desapoderarle de la misma en favor de la Fiscalía, algo que va a contrapelo del papel que la Ley de Enjuiciamiento otorga al juez como director único de la instrucción. Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Vasco, a lo largo de estas legislaturas que he citado, siempre ha apoyado las iniciativas de reforma de este artículo 324, aunque también hemos señalado que la duración de la instrucción no puede ser ilimitada, cosa que sucedería si se derogara pura y simplemente el actual artículo 324. El Grupo Parlamentario Vasco considera que el tiempo de la instrucción, que es una fase inquisitorial del proceso, debe tener una duración limitada, so pena de caer en un estado materialmente policial, cosa que consideramos inaceptable. El Estado no debe tener un tiempo ilimitado para instruir las causas contra la ciudadanía, ni tampoco instruir, por supuesto, causas generales. Una pena de banquillo sine die supondría una vulneración tanto del principio de seguridad jurídica reconocida en el artículo 9.3 de la Constitución como del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas y también vulnerarían en general las garantías procesales y derechos fundamentales de las partes recogidas en los convenios europeos sobre derechos humanos. Señorías, habremos de buscar un punto de equilibrio entre una instrucción de duración ilimitada, algo inaceptable, como ya he señalado, y unos plazos que no se pueden cumplir y que antes de la reforma del artículo 324 se excepcionaban sin límite, pero que ahora son perentorios y que en ocasiones suponen, tal y como se denuncia, la falta de tutela de la víctima y la consecuente impunidad del autor. Y ese punto de equilibrio ha de lograrse, a nuestro juicio, sobre el fiel de los medios humanos y materiales de que disponga la justicia, sobre su organización, o mejor dicho, de su organización y de su grado de tecnificación. Pues es ineludible la relación de causalidad entre medios de organización de una parte y plazos de otra. Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a usted, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Telechea y Lozano. Gracias, presidenta. Por fin. Pensaba que no iba a haber este momento, la derogación de la reforma que se hizo al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una reforma que yo personalmente he sufrido durante mi ejercicio de la abogacía. Todas las ciudadanas tenemos derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, tenemos derecho a la tutela judicial efectiva y a la máxima seguridad jurídica. Pero la reforma que el PP aprobó en su momento era de todo menos garantista con estos derechos fundamentales. Actualmente se están juzgando casos muy graves, delitos, señorías, delitos
que llegan a la fase del juicio oral sin haberse podido practicar todas las pruebas o diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Y esto no puede pasar, no puede seguir pasando. Esquerra Republicana de Catalunya ja manifestó en su momento con esta consellera de Justícia del Govern de la Generalitat de Catalunya, Esther Capella, tanto en el Senado como en esta Cámara, nuestra total y absoluta oposición a la limitación temporal de la fase de instrucción, fase muy importante de un procedimiento penal, donde se recogen todas las pruebas y se practican todas las diligencias para luego ser valoradas en el juicio oral. Ahora, el Grupo Republicano volvemos a manifestar nuestro rechazo a esta reforma y nos alegramos de la iniciativa de Unidas Podemos de traer la derogación de esta reforma al Congreso. Porque una reforma como la que hizo el Partido Popular no puede hacerse sin dotarla de los medios materiales y personales que necesita. Y lo más grave, a sabiendas de la falta de dichos medios en los juzgados de instrucción de todo el Estado. Hecho que demuestra dos cosas: o la falta total y absoluta de conocimiento de la realidad judicial del Estado, o que le da absolutamente igual cómo estén los juzgados de instrucción, porque a ellos lo único que les interesa son sus temas, que sus casos de corrupción queden impunes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es derogar de una vez por todas esta reforma y dotar a la justicia de los medios materiales y personales suficientes, modernizándola con herramientas que funcionen de verdad, no como algunas que me de facilitar complican. Pero me temo que estamos dando falsas esperanzas a toda la comunidad judicial, no solo a los jueces y fiscales, sino a todo el personal que trabaja al servicio de la Administración de la Justicia y también a los abogados y procuradores que también la ejercen, porque, señorías, estamos ante una toma en consideración que de tener los apoyos necesarios para ser aprobada, si se convocan elecciones, por la incapacidad del Partido Socialista de formar gobierno, esto va a quedar en un cajón. Qué pérdida de tiempo, de trabajo y de dinero. Gracias. Gracias, señora Telechea. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Olona Choclán. Señorías, buenas tardes. El Grupo Parlamentario Vox va a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley que se ha presentado por Podemos y sus confluencias por considerar, aunque estamos en las antípodas de la exposición de motivos que ha realizado en este acto la señora Roussel, que efectivamente proceder a la derogación de la reforma legislativa que el PP impuso con el rodillo de su mayoría absoluta es una deuda que esta Cámara mantiene con la sociedad española. No obstante, señora Roussel, le diré que, escuchando su tono sectario, verdaderamente se hace muy duro no pensar, cuando se la ve a usted, en la politización de la justicia. Hoy, señorías, vengo a hablar de corrupción, porque efectivamente he tenido oportunidad de estudiar y leer los diarios de sesiones de la tramitación parlamentaria de esta reforma legislativa que, por la vía del artículo 33, que en este caso fue el 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, impuso el Partido Popular, limitando la instrucción penal, es evidente que el único propósito y el efecto conseguido fue favorecer la impunidad de los corruptos. Así que sí, efectivamente, hoy vengo a hablar de corrupción. Partiré de dos axiomas esenciales. El primero es cuánto daño ha hecho a nuestra España querida sus respectivas mayorías absolutas. El señor Baldoví, diputado por Compromís, tuvo oportunidad de expresarlo con elocuencia durante la tramitación parlamentaria de la reforma legislativa cuya derogación hoy abordamos, cuando dijo que parece mentira que el partido con mayor número de imputados por corrupción en aquel momento fuera el que precisamente tenía la mayoría suficiente para imponer leyes que favorecían la impunidad de los corruptos.
La segunda constatación es que la causa eficiente de la corrupción es la partidocracia en la que vivimos. Y les diré que esta última afirmación no es mía, pero me limito a dar voz a un español anónimo que se expresaba en estos términos en mi cuenta oficial de Twitter este fin de semana. Ni el Grupo Parlamentario Vox ni esta diputada va a caer en la demagogia de calificar de corrupto ningún partido político en concreto, porque sería injusto y es incierto. Ahora sí, lo que quiero decirles en nombre y representación de mi grupo parlamentario es que es evidente que la partidocracia que impera en nuestro país es la que ha permitido que sean cómplices de la corrupción, alternándose en el poder. Y gracias a un sistema electoral injusto que favorece a los partidos regionalistas, cediendo a sus sucesivos chantajes cuando han pretendido su apoyo en la aprobación de los presupuestos generales del Estado de cada año. Me van a permitir, señorías, y me estaba refiriendo específicamente a CiU y al Partido Nacionalista Vasco, que ilustre esta última afirmación con ejemplos muy concretos. Le ruego que se sitúen en el año 2012. Yo servía como abogado del Estado en Bilbao y el Partido Popular gozaba de músculo con su mayoría absoluta. En esa condición de abogado del Estado, que específicamente se especializó en la lucha contra la corrupción, recibí una llamada de un alto cargo de la vicepresidencia del Gobierno de España indicándome que había sido llamado por un diputado del Partido Nacionalista Vasco, que hoy, por cierto, está presente en esta sala, interesándose por una causa de presunta corrupción que yo estaba impulsando y que quería conocer los detalles del caso. Yo le facilité dicha información al alto cargo de la vicepresidencia del Gobierno de España y cuando acabé pregunté con total transparencia: ¿tiene alguna instrucción que darme, señor? Su respuesta, he de confesarles, me llenó de profundo orgullo, porque lo que me dijo fue: sí, sigue así, eres abogado del Estado. Ahora les pido que se sitúen en octubre de 2017. Yo ya era abogado del Estado jefe en el País Vasco y el PP había perdido su mayoría absoluta. En octubre de 2017 se perpetró el golpe de Estado contra Cataluña y lo que hizo la otrora todopoderosa vicepresidenta del Gobierno fue poner en marcha la Operación Diálogo. Las primeras manifestaciones de esa operación fueron los ceses fulminantes de los delegados del Gobierno de Cataluña y País Vasco, que puedo dar fe, si por algo se caracterizaron, fue precisamente por su férrea defensa de la legalidad en dichos territorios. Eso fue en diciembre de 2017. ¿Saben ustedes quién salió 6 meses después de dicho territorio? Yo. Para no revelar información reservada, les explicaré lo que publicaron los medios de comunicación, y es que efectivamente dicha exigencia de mi salida por mi implicación en los casos de corrupción fue pedida por los nacionalistas vascos, entre otras exigencias, para apoyar al Gobierno de Rajoy y sacar adelante los presupuestos del Estado de 2018. La partidocracia, señorías, se puso del lado de la corrupción. Y ahora les pido que se sitúen unos meses después, porque mi salida del País Vasco no fue cualquier destino. Asumí la Secretaría General de una sociedad pública en Madrid, que tiene el honroso mérito, véase la ironía, de haber sido la segunda sociedad pública en España imputada, entre otros delitos, por corrupción en las transacciones económicas internacionales. Inició una investigación interna de ardua colaboración con la Audiencia Nacional y después de 15 meses, con un nuevo presidente en octubre de 2018, ¿saben cuánto tardó dicho nuevo presidente en proponer mi cese? 15 días. Un cese que no revestiría mayor importancia si no fuera porque, de haberse materializado en los términos en que lo propuso, habría impedido mi declaración ante la Audiencia Nacional señalada 2 días después. Nuevamente, la partidocracia se puso del lado de la corrupción. Con estos antecedentes, lo que puedo asegurarles, señorías, es que yo no he venido a la vida política a saldar cuitas personales. Por eso no haré determinadas preguntas que podría hacer, se lo aseguro. Ahora bien, sí que pretendo, señorías, y verdaderamente es insultante para los españoles que hablando de corrupción les produzca risa, verdaderamente insultante. Y hablo en nombre de casi 3 millones de españoles. Verdaderamente insultante. Lo que puedo asegurarles es que pretendo, y es mi único objetivo, aportar en el Grupo Parlamentario Vox la experiencia que he atesorado en esa lucha contra la corrupción y que comporta que es evidente que propuestas como la que hoy trae Podemos, que por cierto se registró por el Grupo Parlamentario Vox un mes antes, pero evidentemente el Ejecutivo Socialista no ha tenido a bien poder tramitarla y por eso no estamos debatiendo nuestra proposición. Es evidente que medidas como la derogación de la reforma del artículo 324 es una deuda, y concluyo tal como inicié,
esta intervención que se mantiene por esta Cámara con la sociedad española. Y es evidente que fue una vergüenza que durante la anterior legislatura, hasta en 62 ocasiones, como han apuntado los anteriores intervinientes, se ampliaran los plazos de presentación de enmiendas y se impidiera su aprobación, un texto que tan solo tenía un solo artículo. Porque la realidad nos ha demostrado que todos ustedes tenían razón cuando, a diferencia del Partido Popular, que era el proponente, denunciaron que se iba a favorecer la corrupción. Y eso es lo que hicieron, con esta aprobación, con el rodillo de la mayoría absoluta. Por eso, hoy les anuncio que el Grupo Parlamentario Vox no se situará al lado de los corruptos y que, desde luego, impulsaremos todas las medidas que sean necesarias para despolitizar la justicia. Algo, señora Rosell, que cuando la veo le repito, se me hace muy duro que usted lo represente. Gracias, señorías. Gracias, señora Olona. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez Balsera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Las primeras palabras de hoy del Grupo Parlamentario Ciudadanos son de condena a ese triple asesinato, 3 mujeres asesinadas víctimas de la violencia machista. Y, por otra parte, son también, por supuesto, para expresar nuestra solidaridad con todos los damnificados por las inundaciones, para trasladar nuestro pésame a las familias de los que han perecido en ellas y, por supuesto, para agradecer a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los servicios de emergencia y los voluntarios que continúan trabajando en la zona. Muchísimas gracias. Volvemos hoy a debatir acerca del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, acerca de la limitación de los plazos de instrucción. Una iniciativa que vuelve a traernos Unidas Podemos, el grupo que es el socio preferente del Gobierno, el grupo adalid de la independencia judicial, los que en 2016 nos proponían que el fiscal general del Estado, los magistrados del Constitucional y también los vocales del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos por su compromiso con el programa de Gobierno, no por su mérito y su capacidad. Los que se repartieron con el Partido Socialista y con el Partido Popular también la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial en el último y vergonzoso intento de renovación de ese órgano. Un trato, por cierto, que el señor Sánchez les ha vuelto a ofrecer en ese paquete de altas instituciones del Estado que, junto a la Radio Televisión Española o la CNMV, deberían ser independientes, pero que el Partido Socialista considera mercancía negociable. Ni este Gobierno ni sus socios preferentes tienen ya ninguna credibilidad cuando hablan de independencia judicial ni de separación de poderes. Por otra parte, algunos portavoces han vuelto a subir hoy aquí y a hablar de bloqueo. Al respecto, solo quiero recordar un dato. La primera vez que se incluyó la derogación del artículo 324 en una proposición de ley fue el 15 de septiembre de 2016, en la proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección al Denunciante de Ciudadanos, 6 meses antes de que ustedes registraran la que debatimos hoy. Y otro dato, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista estuvieron a favor de derogar el artículo, presentaron enmienda a la disposición que lo contenía, no querían derogarlo entonces. Bloquear, señorías, bloquear es que aprobemos hoy tramitar esta reforma y que esta tarde el señor Sánchez le diga a Su Majestad el Rey que no va a acudir a una investidura, que no acepta ni los votos de su socio preferente ni acepta las exigencias de los constitucionalistas. Señorías de la bancada socialista, la confianza es bidireccional. No pueden decirle a sus socios que en Valencia sí, que en Navarra sí,
y que en Madrid no se fían de ellos, y a la vez pedirnos a la oposición que depositemos nuestra confianza ciegamente en ustedes. ¿Cómo vamos a confiar en el señor Sánchez? ¿Cómo vamos a confiar en el señor Sánchez si 2 horas después de negar su pacto con Bildu, ustedes, el Partido Socialista, se reunían con ellos en la Mancomunidad de Pamplona? ¿Cómo vamos a confiar en el señor Sánchez? Pero lo verdaderamente importante de este debate, el núcleo de la cuestión, es lo que buscaba la limitación de los plazos de instrucción. Era embarrar y dificultar la tramitación de las grandes causas por corrupción que ya estaban en marcha. Hacer que nuestros fiscales, nuestros jueces, nuestros abogados del Estado, como mi compañero Edmundo Val, perdieran su precioso tiempo presentando y solicitando prórrogas y acordándolo en autos dichas prórrogas, generando, en definitiva, más papel en nuestros juzgados. Señorías, es inconcebible que para perseguir la agilización de la justicia, para evitar dilaciones indebidas y acabar con el atasco de expedientes, el Gobierno de la mayoría absoluta del señor Rajoy, en lugar de dedicar más medios a nuestra Administración de Justicia, en lugar de acometer reformas valientes procesales, ya que tenía esa mayoría absoluta, en lugar de eso se inventó medidas como las tasas judiciales o la limitación de los plazos de instrucción. Eso no es desatascar la justicia, señorías, eso es ponerle un embudo. Así que, señorías del Grupo Popular, ustedes tendrán que decidir hoy si van a seguir defendiendo esa reforma del señor Rajoy o si se van a poner del lado de los que estamos contra la corrupción sin matices y sin reservas. ¿Y de qué lado estará el Grupo Socialista? ¿De qué lado estará el partido de los cursos de formación, el partido de los ERE, de la FAFE, de Guadalquivir Futuro, de Mercasevilla? Les cito algunos casos de corrupción porque seguramente cuando se suban a esta tribuna se van a olvidar de ellos y solo van a hablar de los del Partido Popular. ¿De qué lado estará el partido que ha arrasado con el dinero de los parados de Andalucía? No me extraña que las políticas de empleo al final fueran ese escollo insalvable para que ustedes llegaran a un acuerdo. Les aseguro que los andaluces no olvidaremos jamás la corrupción del régimen socialista, ni los palos en las ruedas que el anterior Gobierno socialista de la Junta de Andalucía ha puesto siempre a la tramitación de esas causas de corrupción. Así que votaremos a favor de esta iniciativa, a favor de una Administración de Justicia que trabaja lo mejor que puede con la escasez de medios que padece. Y si esta ley caduca porque Sánchez fracasa, pues no perderemos la oportunidad de ganar las elecciones para impedir que ustedes sigan colonizando las instituciones, creando una red clientelar de chiringuitos y de favores, porque ese, y solo ese, es el germen de la corrupción. Una red como la que afortunadamente ya estamos desmantelando en Andalucía. Más de 100 chiringuitos fantasma que tenían presupuesto pero que no tenían actividad han sido ya disueltos por la Consejería de Regeneración Democrática de Ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moro Almaraz. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Quiero comenzar expresando mi condena y la de mi grupo, mi condena y la condena más rotunda del Grupo Parlamentario Popular por las últimas muertes de violencia de género y por todas ellas. Y al tema. Yo pensaba que lo había visto todo ya, pero lo de esta tarde
Seguro que no es lo último que veré, pero ha sido bochornoso. Pensaba que aquí veníamos a ser útiles a los ciudadanos, no a hacer reproches, a pequeñas vendetas del pasado anterior, a descubrir secretos que deben estar guardados o no, pero de la profesión de cada uno. Señorías, perpleja. Bien, pero se definen ustedes mismos. No sé, la señora Olona, yo lo que le pido es respeto a mi grupo, respeto a los diputados de este grupo. Y le pido que mire el artículo 408 del Código Penal, por si usted hubiera podido incurrir en él. Y ahora vamos a la iniciativa. Señora Rosell, bienvenida de nuevo a esta Cámara y a este debate. Seguramente usted habrá repasado los diarios de sesiones y habrá visto que probablemente nunca una norma procesal ha desatado debates tan alejados del sentido común y del rigor que se exige a los legisladores. Yo pensaba que usted iba a venir aquí a imponer racionalidad a ese debate, pero me equivoqué. Usted ha venido a aprovechar esta tribuna como un arma arrojadiza. Aquello que usted nunca haría en su profesión lo ha hecho esta tarde aquí. Señorías, los que no conocen ni tienen por qué conocer el 324, yo les pido que lo lean y además que lean el histórico de la ley más que centenaria de enjuiciamiento civil y verán que nada tiene que ver, o sí, con la corrupción, pero no lo que se ha dicho aquí. Tampoco la reforma del artículo 324 que se hizo en el año 15. Desde luego, no es una ley Berlusconi, no es una ley de punto final, no causa impunidad de muchas causas ni de ninguna causa. No son causas que afectan a la corrupción política. Lean un poco, léanse las memorias de la Fiscalía, que se lo trabajan mucho. Léanse la Fiscalía General del Estado año a año y verán cuáles son las causas en las que se ha declarado la instrucción compleja, cuáles son más del 50%, y les asombrarán. Vean a qué no es aplicable el artículo 324 y verán que algunos delitos de corrupción y otros graves no están sujetos al 324. Se sorprenderán. Vean esos casos que citan, que no son muchos, son algunos. Y en esos casos ha habido errores, ha habido fallos, como siempre ha habido en la justicia en otros temas. No es ninguna justificación a lo que querían que pasara y no ha pasado. Ustedes presentan esta iniciativa, como dijeron en otra ocasión, para que no sigan prescribiendo las investigaciones. Pero oigan, que es que no tiene nada que ver la prescripción con la limitación de plazos. Como bien saben sus señorías, portavoces de justicia y aquellos que intervienen hoy, el derecho no es una ciencia exacta. Tampoco suele plantearse una única senda para dar respuesta a problemas jurídicos y raras veces cabe una única interpretación. Los que nos movemos en este campo lo sabemos. Por tanto, nada ha de extrañar que ciertas soluciones no gusten. Eso no quiere decir que sean malintencionadas, ilícitas o para buscar un objeto perverso como aquel del que nos han acusado y que es radicalmente falso y es demostrable. Pueden no interpretarse de la misma forma y pueden ser mejorables en su formulación. De ahí a lo que reflejan lo que han dicho sus señorías antes y en el debate de hoy hay un abismo. Nunca imaginé que una aburrida norma procesal sirviera como el instrumento a la más reprochable demagogia política. Miren, señorías, creo que ha habido ya mucha sobreactuación. Hoy sobrevuela un ambiente preelectoral y se ha notado también en sus debates, pero estamos en otra cosa. Estamos en la seriedad que tendrían que haber demostrado ustedes si tuvieran tanto interés, manifestar esa voluntad política para no volver atrás, a hacer lo que Penélope, a destejer permanentemente para no llegar nunca a ninguna parte. Podían ustedes haber vuelto al punto en el que lo dejamos en la 12ª legislatura. El Partido Popular presentó una enmienda a la totalidad para mejorar el 324. Porque miren, señorías, el 324, cuando se ha puesto en funcionamiento, puede haber tenido disfunciones como tantas normas en la historia han tenido disfunciones, pero la mayor parte de las veces ha funcionado bien, ha generado lo que se pretendía.
la cultura de que la investigación no puede seguir gobernada por una norma que ya no sirve, que hace aguas por todas partes. Una norma que, mientras no se modifique, porque ustedes año tras año lo están bloqueando, si no entra un nuevo sistema de investigación penal, tendremos que hacer algo, porque si no hacemos nada hay responsabilidad. Y eso es lo que hizo en el año 15 el Partido Popular. Y miren, no falten el respeto a los votantes, porque uno tiene mayoría absoluta y representa a ese número de votantes, y son votantes de primera, y los representantes son de primera, y por tanto no sirven cuando ustedes tienen una mayoría y no cuando la tienen los demás. Por tanto, nosotros no nos opusimos a mejorar el texto, propusimos soluciones, algunas de las cuales recientemente la Fiscalía General del Estado también ha propuesto en su memoria, en el discurso el día 9, la fiscal general, se propusieron desde el año 15, en la circular 515 y después en las propuestas normativas en la memoria por los sucesivos fiscales. Ahí estaba, podían haber traído esa iniciativa. Miren ustedes, nosotros no podemos estar de acuerdo en que no haya ningún plazo. Y miren, señorías de todos los grupos, derogar este artículo significa dejar sin ningún plazo, significa dejar al albur de lo que quiera cada uno en cada momento. Y eso no nos lo podemos permitir. La transitoria de la reforma del 15 hizo trabajar a los profesionales mucho. Les estamos reconocidos, sabemos de su esfuerzo, hicieron mucho por saber cómo estaban las causas, muchas de ellas paralizadas sin ninguna intervención. No se puede volver atrás, hay que mirar adelante. El derecho se construye hacia adelante, no derogando. Por tanto, señora nosotros… Moro, tendría que terminar, Sí, Presidenta, termino enseguida. Mi grupo no se va a oponer a la toma en consideración, pero no estamos de acuerdo en la derogación. No estamos de acuerdo en el abismo, en que no haya plazos. Cuando presentamos las enmiendas parciales, ningún grupo, salvo Ciudadanos, presentó enmiendas, pero el representante del PNV ya lo ha dicho aquí. ¿Qué quieren? ¿Que volvamos a aquello que me explicaba uno de aquellos viejos profesores de Derecho Procesal que tenían prácticas en los juzgados? No te aprendas los plazos de la ley, porque son los plazos que cada uno de nosotros tramitamos en los juzgados. Esa es una España del vuelva usted mañana, esa es una España en blanco y negro, y a eso nos vamos a oponer. Nos vamos a oponer siempre. Se oponen los profesionales. Lean la memoria de este año, del año 18, presentada el día 9, y verán que la fiscal le ha propuesto al Gobierno una modificación con plazos, como nosotros planteábamos en la enmienda a la totalidad. Muchas gracias, señoría. Gracias, señora Moro. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Campo Moreno. Buenas tardes, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes a todos. Me van a permitir que, como han hecho otros portavoces de grupos parlamentarios, rompa ese minuto de silencio para denunciar, para señalar una vez más lo execrable del crimen de ayer, el crimen de la localidad pontevedresa de Valga, y donde 3 mujeres han sido asesinadas. No nos deberíamos de permitir ni una más. Señorías, un mensaje a las familias, pero también un mensaje, junto a ese dolor y todo el cariño, de contundencia. No podemos permitirnos como sociedad analizar y seguir sumando hoy ya 1015 desde 2003. Me van a permitir que parafrasee a León Tolstoy cuando veía caer la cabeza de un ejecutado por guillotina y cuando decía que había que abolir la pena de muerte, no ya con la razón, sino con todo su ser, con todo nuestro ser. Y eso es lo que tenemos que hacer para acabar con la violencia de género. Pero aquí nos trae una cuestión que, bueno, después de oír a los grupos parlamentarios y ver prácticamente una toma en consideración global,
creo que algo pasa y a lo mejor es el ambiente que nos trae. Vamos a ver. Estamos analizando la toma en consideración de una proposición de ley presentada por el Grupo Confederal Unidas Podemos en orden a derogar el artículo 324. Una ley compleja, como habrán visto. Tiene un solo artículo, una disposición transitoria y dos finales. Se lee rápido. Ya le manifiesto que el Grupo Parlamentario del que hoy soy voz va a apoyar esa derogación. Y lo va a hacer por muchas razones, pero sí, a los efectos de reducir a esquemas, porque si no, no nos entenderíamos, me gustaría hablar de razones de coherencia y razones de justicia, que sería igual hablar de razones de justicia y coherencia, porque en ese proceso osmótico de estos términos vienen a engrandecerlo. Por coherencia, porque nuestro grupo parlamentario presentó también en el mes de julio una iniciativa con el mismo contenido. Porque dentro de las 370 medidas para un gobierno común y progresista está incorporada textualmente. Señores de Unidos Podemos, reflexionen, porque esto es también necesario. Y solo será posible si tenemos legislatura, si no será un brindis al sol. Les decía que por esta misma coherencia mantuvimos durante toda la legislatura pasada, desde mayo del 17, que se tomó en consideración esta ley, una beligerancia para la derogación del 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo hicimos pese a ese bloqueo, que ya hemos oído, 62 veces, con ampliación del plazo de presentación de enmiendas. Está claro que hubo un bloqueo claro de los partidos que controlaban la mesa y nos tuvieron 2 años y pico con esa situación. Solo en febrero del 19 se logró analizar la enmienda a la totalidad y, claro, ya no había tiempo para nada, se sabía. Pero este grupo parlamentario siguió y presentó una proposición no de ley en octubre del 18 en orden a conseguir remover o por lo menos instar para que se desbloqueara esa situación. Señorías, nadie nos va a encontrar más lejos que esa derogación. Ahora bien, sí quiero perfilar unas cuestiones. He dicho que hay un segundo bloque, son razones de justicia. La Ley 41 de 2015, de 5 de octubre, es una ley que viene con un título bonito, agilizar la administración de justicia, pero se hace impulsada por un ministerio ayuno de cualquier medida significativa. No había habido nada que redundara en la administración de justicia o en la mejora de esta. ¿Qué ocurre? Que se hizo sin previsión, se hizo sin ninguna previsión, sin ninguna gestión del cambio y se hizo con no sé qué finalidades, pero desde luego no se contó con el sector justicia. Y ahí quiero establecer un matiz diferencial con la portavoz del Grupo de Unidas Podemos. Tengo que volver a oír su intervención, pero me ha parecido que hay un hálito de sospecha, de complicidad entre un sector del Poder Judicial o la Fiscalía y la redacción o la puesta en marcha. Ojalá que no, ojalá que no. En cualquier caso, sí quiero dejar que esto se hizo en contra absolutamente del sector justicia. Mire, una cosa muy clara. Nadie puede pensar que no ha de ponerse límites a la instrucción. Las instrucciones no pueden ser eternas. Lo decía ya el preámbulo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Sí, antes de que se inventara el cine. Y lo decía, alertaba del peligro de que estuvieran indefinidamente abiertas. No puede ser. Pero si nadie quiere eso, nadie puede querer impunidades. Y eso es lo que ha provocado una mala aplicación del 324, que es muy simple. La duración son 6 meses y establecen unas posibilidades de declarar una especial complejidad. ¿Qué ocurre? Y no estoy hablando de manos negras, estoy hablando de la realidad cotidiana de nuestros tribunales. Distinto es la intención que pudiera tener grupos proponentes, pero lo que sí digo es que la realidad de nuestros tribunales impide constatar el transcurso del tiempo en esos procedimientos. No hay alertas que nos lo digan y eso provoca los efectos que nos llevan a los casos Acal, La Sal, King Kong, Pasarela y otros muchos. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? De que hay que poner límites, pero desde luego hay que ponerlos con el sector justicia. Cuidado, son las 7 asociaciones de jueces y fiscales los que dijeron de una manera unánime que hay que derogar este artículo, porque no quieren sentirse ni partícipes, porque esto está mandando un mensaje muy peligroso a la sociedad. Y el mensaje es muy simple. Aquel que tiene una causa compleja, y generalmente los de la corrupción o el crimen organizado lo son, y tiene además medios poderosos para defenderse, puede lograr por estos vericuetos la impunidad. Y eso no nos lo podemos permitir, porque somos un Estado de Derecho. Pero para eso hay que combatir con instrumentos legales. No voy a hablar de culpas de la no modernización de la justicia. Creo que es mejor no echar culpas, pero sí
verán este dedo acusador cuando la ley es grosera y lo que provoca son muchos más problemas que beneficios y, sobre todo, lleva a la infelicidad de los ciudadanos, que es lo único que debe motivarnos aquí. Pero, señorías, les digo una cosa, esto solo lo podremos lograr teniendo legislatura. Si no hay legislatura, será nuevamente un brindis al sol y otra vez repetiremos mayo del 17, 18, 19 y dentro de 7 meses volveremos a estar debatiendo aquí sobre la derogación del 324 y, sin embargo, muchos se habrán ido de rositas. Señorías, piénsenlo. Gracias. Muchas gracias, señor Campo. Continuamos con el debate de toma en consideración de la proposición. Sí, señor Aitor Esteban. Artículo 71. Tiene usted Me refiero la palabra. a la intervención de la señora Olona y de ciertas acusaciones que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco. ¿Podría usted citarme, por favor, la frase o la expresión nos concreta? ha acusado, por ejemplo, de hacer negociaciones a fin de que se quite a una funcionaria de su puesto. Entonces quisiera decir algo, entre otras cosas que también he hecho. Bueno, yo ya sé que en este mundo hay gente que se cree tan importante y es tan fatua que piensa que ella puede valer unos presupuestos. Lamento decirle que está muy equivocada. Pero tiene que ser, también entiendo que tiene que ser bastante frustrante perseguir que se persigue la corrupción, perseguir la corrupción y no ganar ni un caso habiendo hecho sufrir a muchos inocentes por el camino, que todavía algunos de ellos están sufriendo. Y eso solo puede deberse a dos razones. O eres mal profesional o tus obsesiones antinacionalistas vascas te han perdido. Y es lo que ocurre con los funcionarios, que antes que funcionarios son militantes de una ideología. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Esteban. Señora Olona. A ver si con la venia, muy brevemente, y no agotaré todo el tiempo disponible. Señor Esteban, señora representante del Partido Popular, tenga muy en cuenta... Señora Olona, es solo para las alusiones, no para reabrir un debate con todos los grupos parlamentarios. Tenga muy en cuenta que porque soy muy profesional, ni desvelaré las conversaciones en Sabin Etxea, ni nada más de lo que he contado en esta intervención, porque soy muy profesional. Nada más, señora presidenta. Gracias, señora Olona.